Libres les queremos. El programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos se emite desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los viernes a las 14 por Radio Rebelde. A las 14, hora de Venezuela, por Radio Sur. Los sábados a las 12 y los domingos a las 14:30 por Radio Cultura de Santa Fe, Argentina. Los sábados a las 12 por Causachuncoca de Cochabamba, Bolivia. Agradecemos a los directores Luis Delía de Radio Rebelde, Nieves Paz de Radio Sur, Pico Rojo de Radio Cultura y a Ramiro García de Causachuncoca. A todas, a todos, estamos en un nuevo programa de Libres les queremos. El programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Estamos con una entrevista con Sergio Rossi. Él fue integrante del Ministerio de Defensa, ocupó cargos importantes en todo lo que es el área militar. Sergio, te damos la bienvenida, José Schulman y Ángel Panduro. Queríamos saber sobre cómo estás viendo la política que en este momento este gobierno está llevando a cabo, o sea, alejándose de fueros internacionales, dando opinión e injerencia en otros estados, ¿no? Como dejando de ser neutral para pasar a ser una parte activa en cuanto a la política internacional que de pronto contradice con las políticas que la Argentina usualmente practica. ¿Qué te deja a vos todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Tiene vuelta esto? Hola Ángel, hola José, gracias por la invitación. Yo creo que como es en el Río de la Plata, todo tiene vuelta. Me sorprende, el público se renueva, pero nosotros actuamos siempre en una misma obra. Yo creo que sí, que lo del gobierno es funesto, es una barbaridad, y como pocas veces ha habido llevar al extremo algo que ha sido una constante en la Argentina, pero que pocas veces incidió en una, llamémosle, en la política permanente del Estado argentino en materia internacional. Este gobierno se identifica en la edad dorada de antes de Irigoyen y en la oligarquía y toda la sanata del bicentenario, digamos. Esa gente, el general Roca, que fue su máximo y más lúcido exponente, primero que tenía una idea del Estado fundamental. No daba con las payasadas teóricas, la insolvencia de esta gente. Y por otro tenía un criterio nacional importante. Y además mantuvo o le dio una vuelta en el derecho internacional, que en ese momento ya empezaba a consolidarse como tema, a lo que ya estaba en el arranque de la Junta y de San Martín y de Rosas y de la tradición argentina diplomática internacional. Su posición ante la agresión imperial a Venezuela por el reclamo de la deuda en los años 90 fue sentar una doctrina. Y no solo tomó la posición, sentó una doctrina, la explicó, la llevó a los foros. Irigoyen hizo lo mismo durante la Primera Guerra, lo hizo en cada ocasión en que pudo. La neutralidad argentina de la Primera Guerra conectó con aquello y se proyectó a lo que después fue la Segunda Guerra Mundial y lo que Perón elaboró como la tercera posición ideológica, doctrinaria. En esas cosas de distintos partidos hubo una continuidad. Lo que perpetra el gobierno de Milei Villarruel hoy es ominoso, no es nuevo. Era una tendencia marginal que rara vez talló en la política internacional. No me acuerdo ahora si fue Nicolaides o fue Menéndez o alguno de los procesistas extremos que planteó que nosotros éramos los últimos cruzados de Occidente ante la decadencia
en la que estaba Jimmy Carter. Digo, la payasada de esta gente la dijeron aquello con otra estética y con un respaldo de violencia que no era verbal, no necesitaba jetonear en los medios. Pero eso estaba, ahora era marginal, fue marginal aún dentro del proceso. El proceso que también tenía una postura pro-occidental fuerte, evidente, qué sé yo, y terminó Costa Méndez abrazado a Yasser Arafat, ¿no? Creo que eso, claro, eso pasó. Yo creo que lo de esta gente está tratando de forzarnos, también con una idea muy de ahora, no de aquel momento, de declive de los estados nacionales. En realidad, cuando uno mira la actuación de Milei más parece tratar de ser un pirata menor reclutado por la Compañía de las Indias Occidentales, digo, previo a la paz de Westfalia, ¿no? Donde no existen los estados y donde la gente se vincula a multinacionales que en aquella época no se llamaba BlackRock y todos estos cachivaches, sino que eran los Habsburgo, los Borbones, los jesuitas, había varias, las compañías de India, orientales y occidentales. Me parece que buscan llevarnos hacia un capitalismo más brutal, después de haber hecho el ciclo de institucionalización. Digo, no sé dónde va a salir. Me parece que hay como una contradicción en Occidente que además no reina solo. Eso me parece que es abierto y creo que la retórica esta gente es como que Milei tiene la verba inflamada. Ahí me parece que conecta la debilidad del dispositivo, por eso necesita jetonear más, y a la vez los estudios sociológicos que seguro que hay de los ingenieros del caos y demás, de que lo que venden la nueva modalidad de redes de comunicación es charlas que sean la quinta parte de esta que estamos teniendo, 4 frases, 140 caracteres, putear, culo, porque eso vende y no reflexiona. Como una manera de mantenerme entretenido y evitar que participe. Bueno, ahora, eso lo han llevado a la Cancillería, lo han llevado a la política exterior argentina. Votamos lo de África, un despropósito notable, donde además todos esos países nos votan todos los años por Malvinas. Entonces, no es solo moralmente ridículo lo que hace, es de una torpeza política para el interés nacional que no le importa en absoluto. Ahora, lo notable es, bueno, que hacen todo el personal de nuestra Cancillería, que aún que no les gustan los radicales y los peronistas, no suscriben esta barrabasada. Por mucho menos criticaban a gobiernos como el de Alberto o de Kirchner. Lo mismo pasa en la institución militar, un poco yendo al inicio de la pregunta. O sea, che, todos eras súper quisquilloso por una cosa y acá un elefante que pasa en tu living no te molesta. Bueno, creo que ahí también hay una larga llovizna sedimentaria de colonización mental y de alienación en términos de clase y de términos culturales. Ahora, hay que luchar contra eso. En materia de defensa es patético. O sea, en realidad lo que quieren es que no haya Fuerzas Armadas. Pasa que no quieren pagar el costo de decirlo, porque el sector Villarruel, minúsculo reciclaje de una parte del proceso, le concurrió a su triunfo y no se lo quieren regalar de angurrientos que son. Pero no quieren que haya Fuerza Armada, pero no quieren decir no hay más Fuerza Armada. Lo que están haciendo es que gotee, que la gente se canse, se vaya o se vaya la policía de a uno. En este punto estaríamos, a ver, Milei conecta en este punto con Menem también, porque bueno, han pasado muchos años, casi nadie se acuerda que Menem terminó un largo ciclo histórico que era el de la conscripción militar obligatoria, que arrancó, si no me equivoco, con la ley Riccieri, ¿no? A principios del siglo XX.
Bueno, no quiero desarrollar, pero me parece que también ahí hay un punto de liquidar el aparato militar que de alguna manera conecta con el pueblo, porque bueno, los colimbas eran parte del pueblo y eso siempre le preocupaba al mando, y pasar a tener, bueno, claro, Menem quería tener fuerzas bastante profesionalizadas. Me parece que esa no es la idea de Milei, porque está efectivamente destrozando los cuadros profesionales, ¿no? Ahí, ¿cómo lo ves desde tu experiencia en el Ministerio de Defensa? Y yo creo que Menem lo que hizo fue consolidar el pacto democrático político de inhibir el golpismo militar, que era como la institución militar se convertía en facción partidista, en árbitro de la política, que como tenía, por un lado, más peso que el INTA o el CONICET, que a veces tienen la misma pulsión, pero no tienen los medios, pero además la estrategia imperial norteamericana era utilizar las Fuerzas Armadas para convertirlas en policías interiores de los países de América Latina. Eso empalmó, después empalmó que los franceses aportaron otros componentes, pero ahí había, ese rol lo cumplían los militares, el que hoy cumplen los poderes judiciales de América Latina. Entonces ahí había, como dice el documento de Santa Fe 2, Santa Fe de plataforma de Ronald Reagan, tenemos que trabajar sobre las instituciones permanentes, que no son las que la gente vota. Como los militares habían incurrido en desmesura y en entorpecer o en un traspié diplomático por meterse contra Inglaterra por un motivo que supongo que evaluaron que Estados Unidos iba a mediar a favor nuestro, o lo que fuere. Bueno, esa sanción retiró eso, más el desgaste de las dictaduras latinoamericanas, retiró al actor militar político, y creo que ahí el discurso de Alfonsín con la dirigencia política peronista, cuando los intentos de golpe de Semana Santa, ¿no? Consolidaron algo que luego se materializó en la ley de defensa, en la ley de seguridad interior, en la ley de inteligencia, que fue como un consenso de que no vuelva a haber no recurrir desde la política al golpismo militar. Ahí hay que recordar que el golpismo militar no fue solo militar, pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que Menem lo que hace es consolidar ese acuerdo, quitándole presupuesto, encontrándole un rol, porque digo, las misiones internacionales eran una manera de darle una vía al rol profesional, una vía razonable, una vía en el contexto de Naciones Unidas. La intervención en el Golfo pasó por el Congreso, pero además fue a requerimiento de Naciones Unidas, no fue lo que hace o vocifera el desastre de canciller que tenemos ahora y Milei. Fue una cosa en el orden internacional, que estuvo mal, para mí sí, pero era una cosa diferente. No fue como la Segunda Guerra de Irak, que no contó con coalición internacional en el marco de Naciones Unidas, y no fue como esto de ahora. Ahora, creo que eso, la Argentina pagó ese salir del ciclo del golpismo militar, que era más largo, y no quiero hacer larga la charla, no arranca con los norteamericanos, el ciclo del golpismo militar tiene otras vertientes y otra riqueza para analizar. Pero digo, lo cierra y se hace como una especie de pacto de decir, ustedes militares no jodan, no les damos plata, no le damos los ciudadanos para que ustedes lo usen de una mano de obra sin regular abuso, eso se podía corregir, digo, creo que ya no podías hacerlo de la época de Riccieri en el 90. Se sustituyó por la ley esta. Ahora, lo que no hubo es presupuesto, ni modernización, ni nada. Hasta Nilda Garré. Yo creo que Nilda Garré es la que le da encarnadura al Ministerio de Defensa, lo relaciona con los militares. Nilda no inventa nada, Nilda pone en actos lo que los militares venían escribiendo. Tratan de decir que ella quiso destruir la Fuerza Armada, es todo lo contrario.
ella tomó el informe Rattenbach, que era una literatura marginal, tomó esas lecciones, se fortaleció el Estado Mayor Conjunto, que estaba escrito ahí. Los planes surgieron del trabajo con esos militares, que lo que habían estado 10 años, 15, produciendo cosas que terminaban en un expediente que nadie seguía. Bueno, ahí se armó el ministerio, a esa etapa le faltó dinero, algo de plata hubo cuando asume Agustín Rossi de ministro, que asume Milani, bueno, ahí hubo algunos recursos, pero era un gobierno que ya estaba en sus últimos 2 años, y aunque se hicieron muchas cosas irrazonables, esos 2 años se explican por lo que hizo Nilda antes, y tendrían que haberse continuado. Macri los discontinuó y los retomamos en el 2019. Yo cité 2 cosas, ¿no? Una fue la de pasar los suplementos no remunerativos al básico, fortaleciendo la obra social y el sistema de retiro. Otra fue el FONDEF, Fondo de la Defensa, que era un fondo, una ley impulsada por Agustín Rossi, votada por amplia mayoría, que asignaba un porcentaje de los recursos del Estado para equipamiento militar. Bueno, con criterio además de priorizar la industria nacional, y si la industria nacional no lo podía satisfacer, adquirir haciendo constar un programa de transferencia tecnológica. Bueno, eso se implementó, se ejecutó, y el gobierno de Milei Villarruel lo suspendió durante 2 años y lo derogó luego. Ahora salió la payasada de Adorni, que dice que le va a dar el 10% de las privatizaciones, no se sabe de qué, a la Fuerza Armada para que se equipen. Señor, no hubiera sacado el fondo. Y trate de no vender el regimiento patricio, trate de no vender el comando de ciberdefensa de Puerto Madero. Entonces, son unos charlatanes de feria, estafadores, que bueno, esperemos que la gente se termine de avivando. El público se renueva y siempre hay incauto. Hubo 2 cosas más que hicimos en esos 4 años últimos, en línea de lo anterior. Una fue el incrementar la cantidad de soldados voluntarios. Desde lo que vos decías, José, de que se suprime la colimba, y ya en el tiempo último, por falta de presupuesto, ya en los últimos años de Alfonsín, digo la cifra del ejército, porque no recuerdo las otras 2, pero más o menos, en el ejército hay unos 6.000 oficiales y unos 19.000 suboficiales. Desde el 88 con Alfonsín y hasta la época del general Milani, había 15.000 soldados, o sea, menos soldados que suboficiales. Con Milani se equiparó al número de suboficiales. Durante el gobierno de Alberto, en los segundos 2 años, estando Jorge Tayana de ministro, ese número de soldados del ejército llegó a los 30.000, que es lo que el diseño. Entonces, quedó una cosa razonable, 6, 19, 30. Lo mismo fue para Fuerza Aérea, un poco menos fue en la Marina, porque es distinto como la dotación de personal, de soldados. Digo, eso fue muy importante, porque además se hizo con un criterio y un programa de que la gente tenía que completar niveles educativos y además salir certificado de oficio. Habría que preguntarle a Milei Villarruel cuál es el número de soldados voluntarios ahora, y yo adivino que estamos por debajo, volvimos a lo anterior, porque como no dan presupuesto, recorta por ahí. Y la última cosa fue, como en la época de Menem, que vos planteabas, a todo el empleo formal de la Argentina se le dio aumentos de sueldo no remunerativos. Como en teoría había 1 a 1 y no había inflación, que era un bolazo, porque había igual que le pasa a este hombre ahora, pero no había que generar inflación. En la pauta de las paritarias no había aumento, pero sí se daban no remunerativos, lo cual desfinanciaba la seguridad social y las obras sociales. Eso, durante el gobierno de Kirchner, entre que asume Kirchner y durante su mandato hasta el 2007, se corrige, pero no se corrige para el personal militar. Eso se corrigió en el año 2019. En octubre del 2019, los suplementos no remunerativos pasaron al básico.
Eso fortaleció la crisis en que había dejado la obra social Macri, en realidad no Macri, los segundos 2 años de Macri, con Aguat y el gerente de una prepaga que habían puesto para reventar la obra social y poder privatizar, descuartizarla y privatizarla. La obra social se volvió a dejar con superávit mensual y de caja, que es lo que destruye Petri en 2 años. Y la última cosa que se hizo fue un plan para subir el salario militar que había quedado por debajo, subirlo por sobre la pauta del sector público. Se pactó hacer 5 cuotas de recuperación del salario, de las cuales durante la gestión de Alberto Fernández y Fontayana se pagaron 3. La cuarta y la quinta, que estaban previstas en el presupuesto, Milei las suspende y todavía no se la pagaron. Entonces ahí hay un discurso falaz. Por un lado apela a los valores y por otro te está liquidando. Y yo creo que eso va a que, como no le importa la soberanía, no quiere pagar el costo de decir disuelvo el ejército, lo dejo tocándole la banda cuando cumple años la vice, la jefa. Claro, disfrazarlo de granadero, qué sé yo, o sea, ceremonial, y que gotee a convertirse en policía o irse a otro lado. Hace unos días, Lula hizo una reflexión autocrítica de su gestión, pero que creo que la pensaba como uno de los referentes del progresismo latinoamericano, diciendo, bueno, nosotros tenemos lo digo a un modo sencillo, ¿no? Pero básicamente dijo, bueno, tenemos una gran virtud, hemos declarado América Latina zona de paz, territorio libre de bombas atómicas, pero resulta que no invertimos en defensa y hoy Estados Unidos puede invadir a quien quiera y estamos desprotegidos, ¿no? A mí lo que me parece que es una fuerte invocación a reinstalar en el debate del movimiento popular la cuestión militar, ¿no? Más allá de... A mí me interesa, digo, más allá de la propuesta de él, que es rearmarse, que será discutible, y lo puede hacer porque en Brasil hay una industria militar que acá se destruyó, ¿no? Me gustaría, en mi memoria militante tengo 2 o 3 recuerdos de intentos de autonomía, de ruptura con la Junta Interamericana de Defensa, con la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Recuerdo muy fuerte, bueno, yo era muy jovencito, pero lo recuerdo muy bien, el discurso de Carcaño, el jefe militar del primer momento del gobierno de Cámpora, un discurso que impactó en toda la militancia. Bueno, en esa época, y yo lo reivindico con orgullo, nosotros en la provincia de Santa Fe hicimos el operativo General López, que fuimos al norte, y en otros lugares del país hicieron otros operativos, no creo que estuviéramos equivocados. El operativo de Dorrego se hizo acá en Buenos Aires. Y luego hubo un gran esfuerzo por procurar una nueva doctrina de seguridad, ¿no? Hace poquito, en una conversación con compañeros paraguayos, recordé la única vez en mi vida que hablé con un general. Siempre decían que nosotros hablábamos con generales democráticos. Bueno, yo al único general democrático que pude hablar largamente fue Vareiro, un paraguayo, que me habló con un respeto y admiración y cariño por la ministra Garré, que honestamente me asombró, ¿no? Ahí Vareiro me recordó, me contó que cuando él estaba impugnado por la Embajada de Estados Unidos, perseguido por la derecha paraguaya, que lo va a terminar golpeando, él era el... Perdóname, José, estamos en tiempo. Bien, ahí vamos. Y se nos va a cortar la nota, así que bueno, si entonces le damos cerrar la nota a Sergio sobre la doctrina los intentos de la doctrina del UNASUR.
Yo creo que es por ahí. Eso fue una iniciativa de Lula y de Celso Amorín en su momento, que fue acogida por todos, funcionó muy bien, como decía, el Consejo de Defensa Sudamericano fue el que mejor funcionó dentro de la UNASUR. Hoy no está eso, pero hay que recuperar esa idea. Yo creo que no es solo un problema de militarismo. Los otros días unos compañeros me decían, bueno, lo de Irán muestra que en realidad decir que no queremos la bomba atómica es un error. Nosotros creo que una de las grandes cosas del acuerdo con Brasil de Alfonsín, sostenido por todo, fue el afirmar que no hay una puja por un interés bélico, del uso bélico de la nuclear. Porque eso es lo que te permite consolidar una estrategia nuclear, que si no te la van a bloquear. Para extraer lecciones de Irán, bueno, hay que tener un poquito también de historia y de cohesión social y cultural que Irán tiene que nosotros no. Me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es un camino. Todos nuestros países sufren ciclos, y hoy está Lula, mañana Bolsonaro, digo, todos tenemos en peor o mejor medida, un componente nacionalista que busca integrarse con los hermanos latinoamericanos y otros que no. Hay que armar ese colectivo, hay que darle inercia, hay que darle plan, proyecto, seguimiento. Creo que si no, uno teoriza en el aire, lo cual no está mal. Pero me parece, digo, dejémoslo para otra charla, pero sí. Creo que es por ahí, creo que sí. Lula los otros días presentó el avión Gripen fabricado en Brasil. La Argentina intentó participar de eso y no pudimos porque había componentes británicos de los cuales se proveía la Gripen, que es sueca. Digo, pero ahí hay una idea que Brasil va llevando adelante, como hizo con Francia, con los submarinos, y ese es un camino que nosotros debemos retomar. Y lo tenemos que retomar con Chile, con Brasil, con Uruguay, con todos los cuales hay diferencias, pero diferencias que tenemos que resolver en un marco latinoamericano. Me parece que es por ahí. Y la defensa es parte de eso. Porque lo que pasó con Venezuela, no quiero no decirlo, es una amenaza a todos. O sea, que Estados Unidos se arrogue poder ser preso presidente porque se le ocurre. Claro. Y acusarlo de lo que se le ocurre. Así que. Pero bueno, lo que es lamentable es la adscripción de nuestro gobierno a las peores cosas perpetradas por esta facción que se mueve en Occidente en un tiempo que se acaba. Pero bueno, los coletazos de un yacaré que se está por morir siempre son letales. Sí. Sí, creo que también como país, como sociedad, nos debemos varias preguntas y tendríamos que trabajar más en el orden de lo nacional, ¿no? Porque de la misma manera que debemos defender una industria nacional, debemos defender la soberanía, debemos defender unas Fuerzas Armadas, nos debemos muchas cosas y pareciera que nos llevan de a poquito trastabillando para atrás, y estamos... Les digo una. Lo que vemos entre Irán e Israel, digo, la guerra de misiles, guerra barata, asimétrica. Sí. Nosotros eliminamos el misil Cóndor como proyecto. Claro. Creo que la retórica bélica conspiró contra ese proyecto, había que ejecutar menos, pero digo, nosotros no tendremos, siendo que nosotros pusimos un mono en órbita, en el año 63, 64, y a diferencia de la perra laica, el mono Pepe volvió vivo. Ahora, ¿por qué no pudimos continuar ese proyecto de vectores? Que no es para la guerra, es para los satélites, pero digo, es lo que estamos viendo ahora. O sea, me parece que hay el plan nuclear, que es otra de las cosas que este gobierno está destruyendo, es estratégico, mucho más estratégico que Vicentín era IMSA, que el gobierno ha malvendido a capitales norteamericanos, amigotes de ellos. Sí. Bien. Una agenda para tomar. El tiempo no les quito más tiempo. No. Todo lo que hemos hecho es demostrar que este tema está ausente. Nosotros vamos a abrir mucho más el debate. Estoy pensando en entrevistarlo al general Vareiro, que fue un protagonista de esa experiencia,
buscar a otros países y bueno, te agradecemos muchísimo, Sergio, que como dijo de entrada, por encima de cualquier cargo ha sido y es un militante popular confiable de los nuestros, de los de siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Adiós. Libres les queremos. El programa de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos se emite desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los viernes a las 14 por Radio Rebelde. A las 14, hora de Venezuela, por Radio Sur. Los sábados a las 12 y los domingos a las 14:30 por Radio Cultura de Santa Fe, Argentina. Los sábados a las 12 por Causachuncoca de Cochabamba, Bolivia. Agradecemos a los directores Luis Delía de Radio Rebelde, Nieves Paz de Radio Sur, Nico Rojo de Radio Cultura y a Ramiro García de Causachuncoca. En estos momentos estamos en comunicación con Hugo Humberto Gutiérrez. Él es chileno, es defensor de los derechos humanos, fue integrante entre el 2010 y 2021, fue diputado durante 3 periodos, defensor de aquellos que fueron encarcelados, que fueron reprimidos por el gobierno de Allende. También ha intervenido en negociaciones con la ONU, ha trabajado todo el aspecto jurídico y lo tenemos en comunicación. Hugo, te damos la bienvenida, José Schulman y Ángel Panduro. Queríamos saber sobre tu opinión en este gobierno de Katz, que lleva unos días, unos 20 y pico de días, donde han ya sucedido algún tipo de encontronazo con el pueblo. El pueblo está siempre esperando una mejora, una ayuda, y bueno, lo primero que han hecho, tomar medidas contra populares, ¿no? O sea, en el aumento del combustible, y han salido a la calle a manifestarse. ¿Cómo estás viendo la situación, este nuevo gobierno? Esta nueva mirada, ¿no?, que tiene, digamos, el país, que gira hacia una derecha más rancia, digamos. Te escuchamos, Hugo. Hola Ángel, hola José, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, yo creo que a muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de su tiempo de leer a Dimitrov, se nos vuelve todo a la memoria, esos antiguos libros que decía que el fascismo, según Dimitrov, es, el fascismo en el poder y la venganza del capital financiero en contra de los trabajadores. Eso es el fascismo, y lo que estamos vivenciando hoy por hoy es un fascismo que cuando Dimitrov escribió decía que el que llevaba la punta de esta venganza del capital financiero en contra de los trabajadores era la Alemania fascista. Hoy lo que vemos claramente es que quien tiene esa vanguardia es Estados Unidos. Estados Unidos es un poder fascista que se quiere desarrollar a través de vías reaccionarias, violentas, por la fuerza, de la manera más horrorosa, para imponer sus intereses del capital por sobre el mundo entero. Y como surgieron contrapoderes, fundamentalmente Rusia, que ellos siguen viendo a la URSS, la República Popular de China, entonces, bueno, ellos ven, y ellos no tienen ningún enfado en decir que China es un poder maligno, y lo dicen con todas sus letras. Y lo dicen con todas sus letras porque efectivamente para ellos ese es el poder que ellos tienen que controlar para efectivamente seguir siendo ellos la vanguardia del capital financiero en el mundo. Y creo que nosotros tenemos la convivencia con estos fascismos locales, ustedes Milei, nosotros Kast, y Kast, por supuesto, como todo fascista, se llena la boca de la palabra libertad, pero cuando están en el poder, por supuesto, no dejan de ser lo que son, que es el capital financiero vengándose de todas las conquistas laborales, de la conquista de los trabajadores, de la conquista del pueblo entero.
Y eso es lo que está haciendo Kast hoy desde el inicio. Él mintió en cuanto a su programa. Él nunca dijo voy a indultar a los criminales de delitos de lesa humanidad, y lo va a hacer. Él no dijo que iba a sacar la ley de pesca, que era una ley corrupta, que su mismo ministro de Hacienda había gestionado, había hecho el lobby para que existiese. Él no habló que iba a hacer una serie de beneficios al capital financiero, que eso es lo que está haciendo. Entonces estamos a plenitud en presencia de un gobierno de ultraderecha, un gobierno fascista, donde, citando nuevamente a Dimitrov, es la venganza del capital financiero sobre los trabajadores. Eso es lo que estamos viendo en Chile, lisa y llanamente. Y perdóname, déjame una. ¿Y por qué crees que, digamos, los pueblos pasan de una izquierda moderada, tal vez, a un fascista? ¿Qué es lo que qué es lo que nos está pasando? Porque, o sea, nosotros en Argentina veníamos de un gobierno popular y pasamos a un gobierno de derecha, después volvimos nuevamente con un semigobierno populista y pasamos nuevamente a uno de ultraderecha. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ves en la dirigencia? ¿Qué sucede? Mira, yo, para serte muy directo, yo creo que convivir en un modo de producción capitalista es complejo. A mí lo que me ayuda a sobrevivir todas estas etapas que vemos del capital es una frase de Carlitos Marx, que decía que vivimos en la prehistoria de la humanidad, y la prehistoria va a terminar cuando terminen las clases, y eso obviamente no va a terminar a corto plazo. Y lo que estamos viendo es cómo la clase dominante, la burguesía, logra aprender. Y aprende tan rápido que hoy utiliza a Gramsci en contra nuestra. Todo el tema de la hegemonía han sido muy habilidosos en saber instrumentalizar a Gramsci. Y ellos saben que tienen que tener la vanguardia hegemónica, la vanguardia cultural. Ellos han actuado muy bien ahí, se han instalado muy bien del sentido común. Un sentido común con el cual la gente se mueve y resuelve los problemas en lo cotidiano. Un sentido común que hoy por hoy, no sé, como yo lo veo siempre como una estructura del genoma humano, donde en el sentido común estos crueles propagandistas del capital logran insertar mentiras. Y la gente, al final del día, el sentido común está plagado de mentiras, plagado de engaños. Entonces la gente resuelve lo cotidiano con los engaños que le instalan los medios de comunicación, las redes sociales, que por lo demás están en manos de ellos. Ellos controlan toda la información que recibimos a diario. Todas estas conversaciones nuestras, por supuesto, las masas no lo reciben. ¿Por qué? Porque además también estamos censurados. Entonces, y cometemos también que tenemos una dirigencia que se autocensura, que no explicita con claridad cuáles son los principios por los que lucha, y al final del día quedamos también diciendo que aquí hay que complacer al pueblo, que si el pueblo está a gusto, entonces el pueblo vota en contra nuestra. Al pueblo hay que hablarle con la verdad y decirle: estamos en un modo de producción capitalista que lo que busca es que usted sea un sometido, que su trabajo lo venda a vil precio, que los recursos naturales se los entreguemos al capital dominante, ¿verdad? Y que, claro, esa la gente no quiere entenderlo porque toda la gente hoy le han instalado en este sentido común que la vida tiene que ser cómoda y entretenida. Y si la vida no es cómoda, y si no es entretenida, entonces la entretención a veces, por supuesto, va en contra de querer comprometerse en la lucha por transformar la sociedad. Y el transformar la sociedad requiere sacrificio, requiere entrega, y ya hoy la gente lo que quiere es estar sentado frente a un televisor viendo Netflix, en un sillón cómodo y ojalá tomando un whisky. Entonces eso que el capital le puede dar, porque esa es la gracia que tiene el capital hoy en día, puede satisfacer esa pretensión tuya de eso, de sentarte frente a un televisor en un sillón cómodo con un whisky en la mano y viendo Netflix. Lo puede dar, ¿te das cuenta? Entonces lo que pasa es que eso es un engaño. Esa comodidad en la que la gente se siente es solo subordinación a los intereses del capital financiero. Muchas gracias, muy, muy claro. José. Sí, hace creo que como 30 años visité Chile
y conocí a un pensador que en ese tiempo dirigía una universidad privada de izquierda, que había escrito un libro que decía exactamente lo que terminás de explicar, ¿no? El libro era Radiografía de un mito, y su hipótesis principal polémica era que el neoliberalismo, la derecha, las derechas, también tienen algo para ofrecerle a los pueblos, a la sociedad, ¿no? En ese tiempo él planteaba el consumismo, recuerdo que había elaborado toda una interpretación de la arquitectura de los malls, como se dice en Chile, acá se dicen los maxi, los super, etcétera, ¿no? Lo que me interesa es cómo está el movimiento organizado de la sociedad chilena que, bueno, tenía una historia, sufrió un golpe, se recuperó, pero pasó demasiado tiempo bajo gobiernos de conciliación, ¿no? Que entiendo yo, sin abrogarme ningún conocimiento, que fueron limando la organización popular. ¿Cómo está hoy, para ser explícito, el movimiento obrero, estudiantil, popular, cultural en Chile? Bueno, créeme que para poder hablar con precisión de tu pregunta tendríamos que tomarnos algunos capítulos, no estos 20 minutos que tenemos de conversación. ¿Ah? Tu pregunta, por supuesto, es una pregunta muy relevante y que merecería una respuesta más rigurosa y contundente. Pero para mostrarte en términos generales, yo creo que en su tiempo alguien habló de la llamada revolución permanente, ¿ah? Que era, y se lo hablaba de que efectivamente no era posible hablar de una revolución en un solo lugar y teníamos que estar permanentemente revolucionando las formas políticas. Y bueno, aquí nosotros tenemos lo que yo llamo la transición permanente. Acá hay una transición que supuestamente salimos de una dictadura y vamos a transitar a un régimen democrático. Y fíjate, mira, en el curso de 30 y tantos años, transitamos de un gobierno supuestamente democrático, que era el gobierno de Patricio Aylwin, al fascismo. Porque esto es fascismo, lo que tenemos en Chile. Igual que lo que tienen ustedes, puede que no quieran conceptualizarlo como tal, pero es eso, es el capital financiero en el poder, vengándose de toda la granjería que tuvieron los trabajadores por tantos años a través de diversos gobiernos que ustedes tuvieron populares y que estaban dedicados a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, aquí esta transición que se inició, que era en realidad, tú llegas ahora a entender que esta transición nunca estaba destinada a llevar al país a la democracia. Las dictaduras que propició Estados Unidos y que nos golpearon tan fuerte, golpearon la identidad del pueblo. Yo me canso de decir que este pueblo de Chile no es el pueblo de Chile que resistió a la dictadura, no es el pueblo de Chile que llevó a Salvador Allende a la moneda. No, este es un pueblo distinto. Los pueblos, puede que todos se llamen Chile, se llamen Argentina, pero los pueblos cambian. Y este pueblo chileno ya no es el mismo. Y yo creo que lo que hay que estudiar ahora con precisión para responder a tu pregunta, que me parece muy pertinente, es qué tipo de pueblo tenemos hoy. Y ese pueblo está muy menoscabado por el neoliberalismo. Creo que esta etapa, que debió haber sido una etapa muy atrás en el tiempo, pero debido justamente a la existencia de los socialismos, particularmente el socialismo soviético y después chino, impidió que esta etapa neoliberal del capital que debió haberse dado a principios de los años del siglo pasado, pero fue tardío. Entonces, esta forma de depredar el medio ambiente, al ser humano, es una etapa tardía, pero viene con mucha intensidad y con mucha fuerza. Entonces, hoy lo que tenemos acá es un fascismo instalado en el gobierno que viene a restaurar un neoliberalismo que le ha sido muy provechoso a las élites gobernantes, que ha sido muy provechoso a la burguesía. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo es una metodología del capital que genera mucha riqueza, porque pone todas las empresas del Estado, toda la riqueza en manos de los privados.
Y dicen aquí, el Estado tiene que prescindir, el Estado tiene que ser reducido, el Estado no tiene que estar presente, el Estado, bueno, el Estado puede ser mínimo en todo, pero por supuesto no puede ser mínimo en la represión policial, porque ahí sí, aquí en Chile las Fuerzas Armadas cada día tienen más tanques, más misiles, tienen más armas, que por supuesto no están destinadas para utilizarla ni en contra de Argentina, ni de Bolivia, sino en contra del pueblo mismo. Y esa preparación que hoy tiene las Fuerzas Armadas chilenas, que se preparan ahí en el Guanmapo, porque como ahí ha habido estado de excepción ya por no sé cuántos años, 4, 5 años, entonces las Fuerzas Armadas se preparan ahí para contener diría, a las pulsiones sociales, ¿verdad? Entonces tienen un laboratorio donde han estado todos estos años experimentando, ¿verdad?, cómo contener demandas sociales. En este caso muy puntual la demanda del pueblo mapuche, pero también eso va para las demandas de los trabajadores, de las mujeres, de los animalistas, de los ecologistas, para lo que sea. Entonces, hoy, ¿cómo están las cosas en Chile? Hoy tenemos lamentablemente un pueblo muy dócil y muy contaminado, contaminado con la propaganda neoliberal y muy embaucado. Este es un gobierno, este fascismo es una estafa. ¿Cuándo se va a dar cuenta la gente que ha sido estafada de que el programa de gobierno era una mentira, de que todo lo que hablaron de mejorarle la calidad de vida a la gente, en seguridad, en la economía, todo era un engaño? Toda su verborrea de libertad, de mejor calidad de vida, de seguridad, todo era un engaño. Pero ese engaño cuesta que caiga cuando ellos disponen de los medios de comunicación y cuando no hay una disposición combativa de un pueblo. Y no hay líderes, en el intertanto, líderes que tengan la capacidad de asumir el desafío de generar transformaciones reales en la sociedad, no esa de mejorarle la calidad de vida a la gente. Porque la calidad de vida es decir, si un líder, como lo que hemos tenido en Chile, el afán de ellos es mejorar la calidad de vida. Si tú le subes la luz un poquito ya, me disminuyó la calidad de vida. Entonces ahora voto por el otro candidato. No importa que sea de puta madre, que sea un fascista, recalcitrante, que esté proponiendo las penas al infierno para todo el mundo, pero como le prometió que el agua no se le iba a subir o que le iba a permitir un cambio del coche, del automóvil, entonces voto por él porque él me va a mejorar la calidad de vida. Entonces la calidad de vida se mejora no por eso, pero al final del día, eso es lo que insertan, de que tu calidad de vida es tu calidad de vida material, no tu acceso a la cultura, no vivir tranquilo con tus vecinos, no tu mejoría social que surge sobre el reconocimiento de derechos. Entonces, tenemos países que lo han destruido con su monserga libertaria falsa, pero nos faltan, particularmente puede que en el caso de ustedes, los jóvenes que votan tan tempranamente ya, a partir de los 16, son más fáciles de contaminar. Lamentablemente pareciera que las personas con más edad, con más vida, son los que logran zafarse más luego de la estafa, porque logran entender con más rapidez el engaño al que están expuestos, pero las capas medias, a veces cobardes, y digámoslo, que siempre están velando por cuánta plata más le cae al bolsillo, cuánto dinero más le cae al bolsillo, y no preocupados por un real bienestar de la sociedad. Bueno, tenemos problemas reales que son muy parecidos. Yo creo que Latinoamérica en su tiempo fue unida por todos los golpes de Estado. Hoy estamos todos los países de América Latina estamos siendo unidos por la misma tragedia de este fascismo neoliberal instalado en los gobiernos. Ahí hay un punto, y me parece que nos va quedando poquito tiempo, pero te quería preguntar, ¿no? Yo estoy de acuerdo, la identidad de los pueblos siempre se construye en la lucha, ¿no? Por eso, bueno, nuestra identidad de patria grande la construimos contra el colonialismo español, nuestra identidad de pueblos antiimperialistas de la mano de Cuba, de Salvador Allende. Y hoy, bueno, tenemos que construir una identidad de resistencia que no está construida, ¿no? Que no está construida. Estamos en un periodo de desarme
ideológico, político, organizativo, pero particularmente grave es que no exista ninguna referencia regional, ¿no? No voy a hacer la historia americana, pero bueno, en los 60, en los 70 tuvimos la tricontinental que empujaba Guevara, Fidel. En el siglo XXI tuvimos, bueno, diversas iniciativas vinculadas a Chávez, a Fidel, el UNASUR, el Parlasur, bueno, y hoy no tenemos ninguna, pero además de no tener ninguna alternativa regional de los gobiernos, tampoco tenemos alternativas del lado de los partidos políticos. En los discursos de muchos partidos, muchas fuerzas, y no voy a hacer nombre porque no es un problema de uno u otro, creo que es un problema conceptual. Ha desaparecido un concepto que yo creía que era constitutivo de la identidad patriótica y de izquierda, que es el concepto de solidaridad, ¿no? Que se lo puede decir, bueno, los cristianos hablarán de solidaridad humana, los que vienen del comunismo hablarán del internacionalismo revolucionario, los que se identifican con la patria grande hablarán de las tradiciones de San Martín, Bolívar, O'Higgins, etc. Llamativamente hoy el discurso de la solidaridad es muy débil y se nota en que, bueno, hay muchos que se han hecho el tonto con la agresión a Venezuela y a Cuba, ¿no? Yo sé que vos estás del lado de los que plantean la solidaridad, lo conozco, y quisiera tu opinión sobre cómo cómo penetró esta idea en las izquierdas chilenas y latinoamericanas. Disculpa, José, ¿cuál idea? La idea de que se puede prescindir de la solidaridad con los pueblos. Yo no creo que eso es lo que haya ido como punta de lanza con respecto a los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos, particularmente los partidos políticos, hablemos de América Latina y el Caribe, han sido permeados totalmente por la socialdemocracia y por una concepción determinada del quehacer de la política. Porque, claro, la palabra solidaridad debería ir muy asociada a la palabra socialismo. Y hoy los partidos de izquierda ya no hablan de socialismo, ¿no? No hablan de revolución, hablan de hacer los cambios, transformaciones. Es decir, toda la estantería de izquierda, propiamente tal, se le vino al suelo. Pero no solamente se le vino al suelo, uno pescaron los libros que se cayeron de la estantería y los pusieron en el tacho de la basura. Entonces, Carlitos Marx y Lenin y Gramsci son porfiados y siempre logran salir de ahí donde algunos lo han metido y resucitan permanentemente. No lo digo solamente a propósito que estamos por el domingo de resurrección, pero creo que Carlos Marx no deja nunca de decirnos, miren, ustedes están viviendo una etapa de la historia que se llama capitalismo. Y esta etapa es una etapa trágica para la humanidad. Y que tienen que salir pronto de ella. Hagan todo lo posible por salir de ella. No van a salir solos, van a salir unidos. Y eso es lo que busca el capital permanentemente, mantenernos desunidos. Pero resulta que hay la tragedia interna es que muchos que vienen en busca de la unidad vienen en busca de ser complacientes con el capital financiero norteamericano. Entonces tenemos una izquierda muy, digámoslo derechamente, muy obsecuente con los intereses de los gringos. Y eso perjudica mucho la unidad latinoamericana. Yo creo que, claro, no tenemos hoy los Simón Bolívar, ni los Sucre, ni San Martín, ni O'Higgins, ni Manuel Rodríguez. Esos hombres ya no están, ¿ah? Y esas mujeres que también hicieron patria tampoco están. Y tampoco están los que nos permitieron en la década de los 60, bueno, y tanto anónimo que construyó el movimiento obrero a nivel latinoamericano. No están, ¿verdad? Pero siempre hay, porque yo tengo
esta concepción también optimista del desarrollo humano y creo que hay mujeres, hombres, jóvenes que sin duda con el tiempo nos vamos a despabilar de esta etapa trágica del capital, porque estamos dentro de este modo de producción, ¿va? Y esta etapa más trágica es el neoliberalismo. No sé si iremos vamos a pasar a un capitalismo de bienestar y no sé, o puede que sea un capitalismo peor, de dominación total, feudal, como algunos lo prevén, pero yo como creo que Carlos Marx en su análisis tenía razón, hay un desarrollo humano positivo, ¿va? Yo creo en el desarrollo positivo de la humanidad. En consecuencia, todas estas etapas duras que estamos viviendo las vamos a superar. Y no me cabe duda de que habrán hombres y mujeres capaces de superar estos momentos difíciles. Pero yo también, igual que Carlos Marx, igual que todos los grandes líderes de la izquierda chilena, creo que el protagonismo lo tiene el pueblo. Y hay que buscar fórmulas de entregárselo. El poder político está en el pueblo. Hoy, lamentablemente, el mercader es el que manda. Es decir, el poder económico. Es el que está dirigiendo los destinos de la humanidad. Y hay poderes políticos que se le están oponiendo. Y poderes religiosos. Es decir, aquí hay poderes políticos, como el poder político del Partido Comunista Chino, ¿verdad? Que dicen que está actuando con bastante sigilo, como son los chinos, pero también teniendo claridad de lo que viene. También está el poder político que tiene Putin en su país. Son poderes políticos. Y está la sorpresa de que hay un poder religioso, como el de los chiitas en Irán, que han demostrado una hidalguía, un coraje, una valentía digna de cualquiera. Es decir, hoy no podemos quitarle el rótulo de revolucionario a ninguno de ellos, porque ellos están muriendo por enfrentar al capital financiero, cosa que lamentablemente muchos no están haciendo. Pero no me cabe duda que nosotros también vamos en su momento a direccionarnos en la búsqueda de las grandes transformaciones, de las verdaderas transformaciones, no de esas que te voy a cambiar, te voy a mejorar la calidad de vida para darte la posibilidad de echarle más benzina al auto. No, cambiar la calidad de vida en términos de vivir, tener una vida tranquila, decente y digna. Hugo, me hiciste acordar un poema de Martí que siempre es bueno recordar, ¿no? Ese que decía que cuando muchos hombres pierden la dignidad humana se acumula en algunos hombres. Y yo también creo que hoy la dignidad de toda la humanidad está en el pueblo cubano, en el pueblo iraní, en los que pelean en China, en Rusia, ¿no? Y para nada son días tan sombríos como lo que vemos acá desde el sur, porque bueno, la humillación que está sufriendo Estados Unidos es realmente histórica, ¿no? Te agradezco mucho, le doy a Ángel la tarea de despedirte y un abrazo. Bueno, sí, Hugo, la verdad que ha sido muy claro. Hay varios conceptos que has volcado, que vamos a tener en cuenta y que seguramente aparecerán en las redes de alguna manera manifestando todo esto que está pasando con los pueblos, con la dirigencia. Y bueno, hay que seguir reflexionando y para eso te invitamos y te vamos a seguir convocando porque ha sido muy, muy claro. Gracias, Hugo. Nos vemos en la próxima. Nos despedimos. Adiós, gracias Ángel, gracias José por la invitación y bueno, efectivamente nos estaremos viendo. Adiós. Adiós. Abrazo. Adiós.